alza en los precios del gas, el petróleo y el carbón está frenando la recuperación económica mundial a medida que lo peor de la pandemia de COVID-19 va quedando atrás. ¿Cómo se explica esta crisis? ¿Cuánto puede durar? ¿Qué impacto está teniendo acá en la región? ¿Cómo debemos mirarla los uruguayos? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con la economista uruguaya Lucila Arbolella, que vive en Francia, trabaja como analista económica y financiera en la Agencia Internacional de Energía. Lucila, buen día, buen mediodía para ti. Buen día. Gracias por la invitación. Antes de meternos en las causas de la crisis, ¿qué te parece si aclaramos qué es la Agencia Internacional de Energía, donde tú trabajás? No sé si los oyentes la ubican. Sí, cómo no. La agencia es una entidad autónoma bajo el marco de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Está basada en París, es una organización que nace en el año 73-74, precisamente por lo que fue la crisis del petróleo de ese momento y el embargo que había en ese momento, y precisamente para tener como una coordinación más a nivel global en busca de asegurar el suministro energético, que en ese momento estaba muy asociado, por supuesto, al crudo. O igual, la agencia tiene una visión mucho más amplia, no solo de todas otras fuentes dentro del sistema energético, sino además también de lo que es, miramos mucho el tema de demanda, porque se habla mucho de oferta, pero también hay mucho para hacer en temas de demanda. Tiene una visión mucho más global, más allá de que tiene ciertos Estados miembros, no todo el mundo es miembro, digamos, de la agencia. Y además es una agencia que se ha ido moviendo mucho más hacia tratar temas climáticos, más allá de que ve, sin lugar a dudas, todas las energías. Y básicamente lo que hace son tres cosas: uno, estadísticas; dos, análisis y modelaje, mucho modelaje de energía. Nuestro producto más conocido lo llama el World Energy Outlook, que es un análisis de perspectivas de cómo se movería el mundo energético en función de diferentes escenarios en el largo plazo. Y después muchos temas de políticas públicas. Trabajamos con muchos países precisamente para contestar preguntas como estas, más en momentos de crisis o más en momentos normales, digamos. Uh-huh. Así que bueno, estamos hablando con la especialista indicada. Si queremos tratar el tema que nos hemos propuesto hoy, te agradezco tu participación esta mañana. Vamos a esto que está pasando. En esta crisis energética se están dando picos históricos en los mercados de gas natural y carbón, y además los precios del petróleo están bastante altos. Entonces, ¿hay antecedentes de algo así, con los tres combustibles fósiles en precios muy altos? Tan así histórica, por lo menos seguro que se puede encontrar algún punto en la historia por ahí que encuentren las tres, pero me parece que tan así no, también porque venimos precisamente de una crisis, digamos, histórica, en parte también. En particular, el petróleo y el gas vienen de dos crisis, digamos, de precios. Una fue el 2014-2015, pero otra fue el 2020. No olvidemos que hace un año teníamos el mundo completamente parado y los precios del petróleo y gas desplomados, en particular el crudo. Entonces, hay como una cosa muy única. No se me ocurre así en este momento, y tampoco que sea... Todos en la agencia somos un poco especialistas en distintas cosas, y lo mío más inversiones, pero bueno, las inversiones dependen en gran medida de los precios. Te lo preguntaba porque he visto algunos expertos que dicen es la tormenta perfecta. Sí, es la tormenta perfecta también de las causas de por qué se da esto, porque tenés una cantidad de factores que afectan las diferentes fuentes en diferentes países, afectando tanto demanda como oferta. Sí, yo escribí una columna hace poco y creo que usé ese término. Ah, eras tú misma lo habías usado, de acuerdo, sí, está bien. Vayamos a las causas. ¿Cuánto está incidiendo el aumento de la demanda a raíz del rebote de la economía después de la pandemia? Y mucho en el sentido... Es interesante porque en la introducción tú dijiste cómo esto está afectando la inflación y eventualmente eso puede afectar el crecimiento, pero en realidad también esto viene en gran parte por ese rebote, no sé si esperado o inesperado, pero bueno, lo más inesperado fue la baja de la demanda en el 2020, pero sin lugar a dudas eso es un factor clave. Digamos, la economía global se está restableciendo después de que se paró, pero además se está restableciendo con mucho estímulo. En algunos países, particularmente los desarrollados, uno ve, por ejemplo,
altas tasas de ahorro de familias, entonces, digamos, incluso de pequeños consumidores, no es así, por supuesto, en países en desarrollo, pero eso lo que implica es que una vez que ahora se empieza a abrir el mundo un poco, la capacidad que tengo yo para recuperar mi demanda, para tomarme un avión, más allá de que no estamos en condiciones normales todavía, para ir al supermercado, para comprar una televisión, no es la misma que la inversión tiene en corregir, o que la oferta incluso tiene en corregir, digamos, subir la oferta tan rápido como lo que sí está pasando en la demanda. Por ejemplo, en el crudo, una de las cosas el año pasado fue dada la baja demanda, lo que es OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que son quienes controlan la mayor parte de la oferta, hubo una baja también en la oferta precisamente para balancear un poco el mercado. Eso fue parte de una de las consecuencias, digamos. Y bueno, pero ahora no les es tan fácil tampoco subir la oferta, porque esto no es una cosa que uno regula tan fácilmente. Lo mismo con las inversiones que la decisión se toma hoy, la planta o la, no sé, depende si es eléctrico o no, pero empezaría en 5 o 10 años. Entonces también está eso, ¿no? Que la demanda responde mucho más rápido que, por ejemplo, la inversión o la oferta. También están jugando factores climáticos recientes, ¿no? Sí, y ahí está un poco lo de la tormenta perfecta, porque tenés lo de la demanda, que sin lugar a dudas es un factor, no sé si el más importante, pero lo pondría entre los más importantes, sin dudas. Otro es eventos climáticos. Europa pasó el hemisferio norte en general pasó por un invierno frío a principio de año, una primavera relativamente fría en Europa, lo mismo, un verano muy caluroso, no solo en Europa, sino también en Asia, y eso lo que quiere decir es que después tuviste alto consumo, tanto para calefacción en un momento y después para enfriamiento, digamos, para aires acondicionados o cosas del estilo. Y lo que implica también es que las reservas, digamos, los depósitos, por ejemplo, del gas en Europa, hoy están a niveles bajos, entrando al invierno. Y además, digamos, esto también afecta, digamos, lo que son factores climáticos, ha afectado la producción de algunas fuentes. Por ejemplo, lo que fue el carbón en China, hubo temas cuando llueve mucho, perdón. Trabajo tanto en inglés que inundaciones, pero no quiero decir la palabra en inglés porque me niego a hacer, trato de... Después los oyentes se quejan, sí, de que sí. Aparece demasiada terminología en inglés. Por eso. Pero también por ejemplo, la hidráulica, eso le ha pasado a China, pero también le ha pasado en América Latina, por ejemplo, en Brasil, y eso implica que después estos países hayan tenido que, por ejemplo, importar más GNL, que es gas natural licuado de lo esperado, menor producción de eólica en Europa, precisamente por temas climáticos, pero además, por ejemplo, también el GNL, que es gran parte del mercado, el mercado de gas se divide como en dos, digamos, en lo que es gas que va por cañería y después gas que se transporta, que se comercializa por barco, se licúa y después se regasifica. Y eso también ha habido temas de mantenimiento, de bajas de producción inesperadas. Entonces ahí un poco también eso de la tormenta perfecta ha sumado a estas dos crisis que digo de precios, que eso ya había tenido su impacto en lo que son las inversiones. Y bueno, un poco más. Por el lado de los factores climáticos podríamos agregar uno más. En realidad la lista es larga, pero podríamos agregar uno cercano a nosotros, ¿no? El de Brasil, ¿no? Brasil ha tenido una sequía muy seria que ha afectado, por ejemplo, toda su producción de energía hidroeléctrica. Exacto. Sí, Brasil es el ejemplo en hidroeléctrica, un poco con China y con por ahí otros países, sobre todo países que dependen mucho de la hidroeléctrica para su matriz de electricidad. Seguimos hablando de las causas de esta crisis que se está dando con los precios altos de la energía. También están jugando factores geopolíticos, ¿no? Sobre todo en el caso de Europa, con el gas que le viene principalmente de Rusia. Sí, Rusia es uno de los grandes proveedores de gas para Europa. Y acá es importante también mencionar, porque a veces en el consumo uruguayo el gas se usa mucho, no solo en Europa para su matriz eléctrica, es decir, para producir electricidad, sino se consume
digamos, directamente en industrias. En Uruguay, por ejemplo, el gas tiene un rol, digamos, una importancia mucho menor, tanto en lo que es la matriz primaria como en la secundaria, como en la eléctrica. Pero sí, más o menos yo creo que 40% del gas que consume Europa, y por ahí no es exacta mi estadística, pero viene de Rusia. Rusia además controla varios de los depósitos de gas. Recién, ayer, por ejemplo, leía una noticia en el Financial Times que decía que cuando uno mira los depósitos de gas europeos, en promedio están muy bajos, pero cuando uno mira que ese promedio viene, o la baja, digamos, de ese promedio viene sobre todo porque los depósitos controlados por Rusia, digamos, son los que están muy bajos. Claro, Rusia, por otro lado, tiene un tema que es un segundo gasoducto de petróleo muy grande que le implicaría poder aumentar la oferta, digamos, y entregarle a Europa, que es lo que se llama el Nord Stream 2, y ahí sí que lo digo en inglés porque la palabra es en inglés. El Nord Stream 2, claro, sí. Es el Nord Stream que se agrega al que ya existe, que permitiría duplicar las exportaciones de gas de Moscú a Alemania, sorteando Ucrania, ¿no? Ahí aparecen los temas geopolíticos, justamente. Sí. No, y además, digamos, el tema está en que los permisos, digamos, para poder abrir eso han sido muy discutidos de Europa, precisamente también por temas diplomáticos. Yo no soy especialista en diplomacia, la energía lo toca mucho, pero no soy especialista, pero sí es claro que podría haber, digamos, tampoco es que yo tengo la respuesta sobre eso, digo, hay mucha especulación sobre si Rusia, digamos, realmente tiene un problema doméstico de producción de gas o si es una cuestión más estratégica, porque también es cierto que si vos... Sí, la especulación es que está recortando el suministro a Europa para presionar para que la Unión Europea apruebe el Nord Stream 2, ¿no? Sí, esa es un poco la especulación, porque uno mira, por ejemplo, Rusia vende en dos tipos de contratos, en dos tipos de formatos. Uno son los contratos de largo plazo que los tiene, que los ha cumplido, y otro es en el mercado spot o el mercado mayorista. Y en el mercado mayorista lo que se ve es que no ha o ha vendido menores niveles que años anteriores. Entonces eso implicaría que por ahí es una medida, digamos, eso es una decisión. La agencia, por ejemplo, tiene un análisis que muestra que debido a las condiciones de gas, de oferta de gas en Rusia podría llegar a suplir más o menos o aumentar su oferta en un 15% para Europa. Uh-huh. Pero, digamos, nosotros no es que tenemos una posición sobre si esa especulación de Rusia es correcta o no, pero uno ve precios muy altos, sabes que posiblemente podría llegar a vender en poco tiempo, uh-huh. Por ahí los incentivos están. Bien. Y para terminar, por lo menos con un esquema así de las causas, parte de la suba en los precios de la energía se debe a que empezó a bajar la inversión en exploración y producción de combustibles fósiles a efectos de cumplir con los acuerdos internacionales que buscan disminuir el calentamiento global. O sea, parecería que una parte de la suba de los precios se debe a la transición hacia las energías verdes. ¿Qué está ocurriendo? ¿La nueva agenda verde se está implementando de forma demasiado rápida? ¿Hay que entender eso? Sí, esa es la discusión central en particular, dado que ahora, digamos, en unos días empieza la COP26, que es esta conferencia de las partes donde los Estados miembros, básicamente la mayoría de los países del mundo, van y actualizan sus convenios y sus compromisos de cambio climático. Y entonces, en un escenario donde ha habido una batería de anuncios y de pronto tenés precios muy altos de combustibles fósiles, esa es una pregunta válida. Nosotros desde la agencia no tenemos esa visión. Me parece que esa causalidad no se puede probar, y además precisamente por todos los factores que existen, me parece que por ahí es una conclusión tentadora, pero por ahí un poco más miope, digamos, pero sí es una discusión que se está dando, digamos. Y de nuevo, cuando uno ve los dos shocks de precios que tuvo a la baja el crudo y el gas, 2014, 2015 y 2020, es entendible. El año pasado, por ejemplo, uno de los informes de la cual yo soy coautora es un informe de inversiones. Nosotros el año pasado, y lo sacamos en mayo veíamos las grandes empresas de petróleo y gas
bajaron más o menos un 35, 40, 60% en algunos casos en Estados Unidos sus planes de inversión para el año 2020. Entonces hubo un recorte bestial precisamente porque estábamos en un mundo donde no había un avión volando, no había una cantidad de cosas. Ahora, también es cierto que bueno, ese es un punto, ¿no? Pero también es cierto que en esta transición por ahí se vende un poco, o por ahí la retórica es como algo que no es solo necesario, sino que fácil, pero me parece que hay que ser muy consciente que puede ser una transición muy desordenada, digamos, para empezar exigiría una cantidad de coordinación global que por temas diplomáticos o incluso económicos, no sé si son tan realistas, pero además es una transición que posiblemente venga con, que mantenga volatilidad en precios, que es lo que hemos tenido históricamente además en el sector energético, digamos, de ciclos de precios, ¿no? De alzas y de bajas. No es la primera vez, por ahí esto es más único en el sentido de que tenés como varias fuentes. Ahora, también hay que ser muy franco de que hay mucha retórica y a veces poca acción, ¿no? Porque eso también cuando uno mira, por ejemplo, hoy tenés 50 países más toda la Unión Europea que han anunciado que tienen estrategias de emisiones netas cero de carbono al 2050. Y eso no parecería que efectivamente ya está, vamos a cumplirlo. Pero cuando uno mira en detalle cómo se va a hacer efectivamente, qué tipo de regulación o planes de acción para implementar eso, prácticamente es muy poco lo que existe en toda esta. Y incluso cuando uno mira el carbón, que es el combustible más contaminante, y que por ahí es el que tiene menos resistencia en el sentido de que el carbón sí se entiende como muy contaminante, igual, más allá de que la inversión ha bajado, la inversión no solo continúa, sino que tenés una cantidad de plantas, la mayoría de las plantas están en Asia y son plantas muy nuevas, lo que quiere decir que van a estar en el sistema muchos años y eso todavía requieren inversión en operación y mantenimiento, sino que además cuando uno empieza a mirar lo que son las decisiones de inversión, es decir, decisiones que se toman hoy para plantas que llegarían en 5 o 10 años, han bajado, de hecho han bajado en los últimos 10 años, pero han tenido un repunte tanto 2020 como 2021. Así que es un poco sacar ese resumen de que la producción de energía verde no está alcanzando para compensar la desinversión en energías fósiles, ¿está ocurriendo o todavía está en discusión? No, eso es así. Cuando uno mira, digamos, la inversión en combustibles fósiles ha bajado. Yo creo que es más por una cuestión también económica, porque los precios, hubo esos shocks de precios que afectaron. Más allá de que sí es cierto que en el carbón particularmente, por ejemplo, sí vemos bancos que ya no financiarían más carbón, o en particular plantas de carbón eléctrica, por ejemplo. Muchos de ellos igual dicen desde 2023 o desde 2020, entonces no es que son cosas que por ahí sería igual difícil a veces de encontrar hoy el resultado. Pero sí lo que es cierto es que esa baja más el hecho de que la demanda sigue subiendo, lo que implica es que la inversión en renovables no ha compensado esa suba. La inversión en renovables ha subido en los últimos años, y digo renovables más como tecnologías limpias, pero ha subido en los últimos años, pero debería subir 3 veces de lo que son los niveles actuales. Ponemos una pausa por acá. Enseguida retomamos la entrevista con la economista Lucila Arbolella para ver, bueno, esta crisis que se está dando con el alza de los precios del gas, el petróleo y el carbón en el mundo, ¿qué consecuencias tiene? ¿En qué se está traduciendo? Algo ya quedó dicho al pasar, pero sería bueno revisarlo. Y después, sobre todo, tratar de mirar hacia adelante, ¿no? ¿Por cuánto tiempo es esto? ¿Y cómo puede pegar por acá, donde estamos nosotros? ¿Dónde se nota? Un detalle anecdótico al pasar, estuve a punto de preguntarle a Lucila cómo estaba París este mediodía. Por suerte no lo hice, porque ahora en la pausa acabo de enterarme de que no está allí. Está en Senegal, ¿no? Sí, Dakar, la capital, que tiene el mismo mar, así que yo miro cuando voy a la costa, digamos, miro y pienso que veo Uruguay. Por unos días, ¿no? Por unos días ya volvés a Francia, ¿cuándo? Sí, ahora en noviembre.
Esta es de las cosas divertidas que tiene lo de las comunicaciones por Zoom, Meet y compañía, ¿no? Si uno no pregunta, puede no llegar a enterarse de dónde está el interlocutor. Bueno, seguimos. Ya describimos hace un rato, Lucila, las causas, ¿no? Por dónde están las razones de este problema que se está dando con la energía en buena parte del mundo. Consecuencias, veamos ahora las consecuencias. Sí, en temas de consecuencias me parece que hay dos, ¿no? Una más de corto plazo, digamos, que es primero precios de electricidad, los países en particular cuyo fuente eléctrica, digamos, cuya matriz eléctrica depende del gas o el carbón, pero por ejemplo en el caso europeo eso es un tema con el gas, eso se traslada después a precios de electricidad y eso quiere decir, por ejemplo, que consumidores y digamos la producción, la industria va a estar afectada. En algunos casos, de hecho, se habla de racionalización, ya hubo algo en China. Creo que en el Reino Unido, no sé si ya hubo, se espera, depende mucho de cómo sea, por ejemplo, el invierno en el hemisferio norte, y todo esto después, por supuesto, con su efecto en lo que es la inflación. Otro punto me parece que no es tan cuantitativo, pero me parece que es importante igual, que es el hecho de que precisamente en esta narrativa o en este momento en que las ambiciones incluso se ve en temas por ejemplo, de cuando se entrevista a la gente, que el cambio climático es un tema más importante y que verdaderamente, digamos, los gobiernos se están moviendo también porque existe una preocupación legítima, pero estos precios altos, la medida en que puedan o no afectar, digamos, la aprobación que también esta idea de moverse hacia un escenario más sostenible tenga, porque al final nadie quiere vivir en un mundo contaminado, pero tampoco nadie quiere pagar su factura eléctrica 3-4 veces más, que hoy, por ejemplo, en lugares como Inglaterra, en la medida que tu factura, que tu tarifa, por ejemplo, tenga digamos, pase automáticamente lo que son la suba en los mercados mayoristas, que es el caso en algunas tarifas. Por ejemplo, en el caso uruguayo la tarifa no se hace exactamente así, entonces no es así, no sería si fuera el caso, digamos, si dependiéramos del gas. Pero, digamos, uno me parece que está menos dispuesto, por ahí podría ser entendible que esté menos dispuesto a apoyar esto en la medida que de pronto uno encuentre que es más caro. Ajá. Pero bueno, esa podría ser una consecuencia también, ¿no? Que tuviera o pasara a tener mala prensa la serie de políticas destinadas a frenar el calentamiento global. Sí, sobre todo en la medida que se crea, ¿no? que la causa de los precios altos es precisamente esta movida hacia todo lo que son temas de clima y un apoyo mucho más grande a que los países pongan las condiciones para que después, sobre todo, el sector privado financie todo esto. Pero la verdad que yo que miro mucho, yo siento que es también mucho más retórica, digamos, y por ahí los activistas hablan precisamente de esto, y es lo que se discute en la COP, pasar de ambición a acción, porque en realidad también cuando uno mira en detalle, todavía el tres cuartos de la matriz energética mundial son combustibles fósiles. Así que más allá de que uno ve mucho sobre eólica y solar, y que es cierto que ha subido mucho la inversión, pero todavía estamos lejos de que eso sea la primera fuente. Pero bueno, entonces, resumiendo por el lado de impactos, aumento en las tarifas de la energía, tanto para las familias como para la producción, y eso esto último tiene un par de consecuencias, la inflación por un lado y el desabastecimiento por otro, ¿no? Sí. Yo veía una nota que manejaba algunos ejemplos. Por ejemplo, algunas industrias europeas dependientes del gas están reduciendo la producción de nuevo. Las firmas químicas alemanas BASF y SKW han bajado su producción de amoníaco, un ingrediente clave del fertilizante.
Y eso hizo, decía la nota, que Hermann Greif, un agricultor de la aldea de Pinsberg, en la región alemana de Baviera, se topara con un inesperado vacío cuando intentó encargar fertilizante para el año próximo. Me dicen, no hay producto, ni precio, ni siquiera un contrato. Es una situación que no habíamos visto nunca. Una cosa es segura, explicó, si no les doy a las cosechas el alimento que necesitan, si no les doy el fertilizante, responden con resultados más flojos, más pobres. Es tan sencillo como eso. Entonces acá estamos hablando de una repercusión en lo que va a ser una cosecha de determinado tipo de grano, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿no? En Francia, por ejemplo, ¿qué está pasando? Bueno, en Francia los chalecos amarillos que nacen un poco precisamente por un tema asociado a la energía, que era un poco la suba de combustibles y temas relacionados, todavía existen, pero yo no he visto, digo, me fui hace unos días nomás, pero no he visto algo, digamos, en particular, digamos, no sé, manifestaciones. Lo que sí, por ejemplo, eso ha implicado que se empiece a discutir más temas como la nuclear, ¿no? Que la nuclear, que es una fuente que se había un poco dejado de lado, sobre todo después de lo que pasó en Japón en el 2011, con el accidente, pero es una fuente que emitiría, que emite, no solo que tiene la capacidad en general de emitir mucha capacidad, sino que además 24 horas sin necesitar una batería, pero además que lo hace sin emisiones. Claro que tiene otros problemas, se requiere, pero por ejemplo ha aumentado, digamos, el debate de lo que es la nuclear. No he visto tanto a nivel social, sí lo veo bastante más en Inglaterra, sobre todo además porque Inglaterra tiene un mercado muy liberalizado, donde hay mucha competencia en la comercialización, es un mercado muy distinto al uruguayo, de electricidad, y mucha gente ha visto sus precios de electricidad subir ampliamente, que no es el caso en Uruguay. Por ejemplo, yo creo que en el caso en Uruguay los efectos más claros serían, me parece que, por ejemplo, en temas de precios de electricidad no lo vas a ver porque la matriz eléctrica uruguaya depende muy poco, prácticamente nada, de lo que es el gas. Las industrias dependen también muy poco del gas. Creo que Uruguay tiene ese 1 o 2% de su matriz energética, depende del gas. Estoy diciendo un número que no sé exactamente si es el más actualizado, pero sí pienso que por donde lo podría ver es más por la parte de insumos, ¿no? Por ahí, como ese ejemplo de fertilizantes. No soy experta en el tema fertilizantes. Mi abuela, que es productora agropecuaria, me mandará un texto después de escuchar esto y me explicará a ver si a ella le pasa o no le pasa. Pero sí por ahí, ¿no? En la medida de que una cantidad de insumos o se corten o se vuelvan más caros porque su producción es más cara o porque hay problemas de abastecimiento, Uruguay les pegaría por ahí. Y después, bueno, sin lugar a dudas, a través del transporte y lo que es el petróleo y después sus efectos en la inflación. Bueno, sí, nos está pegando ahí en eso, ¿no? En este mecanismo nuevo que se ha creado para la fijación de las tarifas de los combustibles. Ahí aparece cada mes el telón de fondo de un petróleo que aumenta en los mercados internacionales, ¿no? Uh-huh. Exacto. No, por eso Uruguay también, Uruguay es un país que habla de ya su segunda transición, porque la primera es más la diversificación de la matriz eléctrica, que Uruguay es un ejemplo muy poderoso, digamos, a nivel mundial en ese tema, porque lo ha hecho muy bien, porque tiene una generación prácticamente enteramente renovable. Pero claro, después viene la otra parte, y por eso cuando yo hablaba que la inversión en energías limpias tiene que aumentar, no sé, a 3 niveles en los actuales, en las próximas décadas, eso no es solo plantas eólicas y solar. La eólica y la solar son gran parte de eso, pero también hay una cantidad de cosas como líneas de transmisión que las necesitas en la medida que integrás mucho más fuentes que se conocen a veces como intermitentes, digamos, fuentes que uno no es que las prende y las apaga de forma fácil, en la medida que tenés mucho más distribución, generación distribuida, entonces ya tenés producción entrando en el sistema en distintos lugares, lo que implica que la operación del sistema se vuelve más complicado y tiene que ser mucho más flexible, pero también tenés autos eléctricos, tenés todo lo que es hidrógeno, tenés una cantidad de otras cosas que son por ahí activos todavía nuevos, que los bancos no conocen, que no es que haya un financiamiento tan claro, que los modelos de negocio no son tan claros todavía, que todavía tienen muchos riesgos asociados. Por ejemplo, hoy
cómo financiar una planta solar eléctrica es bastante claro, se conocen los contratos, ha habido historia, los países han hecho y deshecho, digamos, ya sabemos un poco lo que funciona. No es el caso en el hidrógeno, por ejemplo. Digamos, más allá de que sí, uno podría ver cuáles parecen ser las mejores prácticas, pero todavía son mercados mucho menos desarrollados y además muchos de esos productos no son necesariamente limpios, lo que tiene otras implicancias más en temas de regulación financiera y todo lo que ahora se llama como las taxonomías de financiamiento sostenible, que es si yo defino o no algo como sostenible o como verde, entonces eso puede tener acceso a cierto tipo de capital o no. Es un gran tema que se discute hoy en Europa, es precisamente el gas. Si el gas, que es un combustible de transición, va a ser parte de esta categoría que puede acceder a financiamiento verde. Y de hecho, hace ya varios meses que la Unión Europea está prolongando su conclusión sobre eso. Me parece que toda esta discusión te voy a poner todavía más en tela de juicio. Volviendo, Lucila, sobre las repercusiones acá en Uruguay de esta crisis energética en el mundo, que como quedó dicho al principio, tiene una variedad de causas y algunas de ellas localizadas geográficamente, ¿no? Ejemplo de lo que está pasando en Brasil con la sequía, ¿no? Ese es un factor que no tiene nada que ver en principio con lo que está ocurriendo con el gas en Europa, ¿no? Pero bueno, se están dando simultáneamente esas situaciones. En el caso de Uruguay, al revés, esta coyuntura climática regional ha favorecido a nuestro país porque estamos exportando energía eléctrica como nunca, ¿no? Tanto a Brasil como a Argentina. Sí, es un ejemplo de cómo la decarbonización puede ayudarte a depender menos de combustibles fósiles que tienen mucho más volatilidad en precios, porque, por ejemplo, todo lo que es las renovables en general tienen un contrato fijado, ya se sabe, digamos, cuánto se va a pagar por la vida, digamos, del activo. Sí, no, pero incluso hay otro factor, es tanto lo que se está exportando a estos países vecinos que incluso estamos encendiendo las centrales térmicas, por lo tanto, UTE está comprando combustibles a ANCAP y ANCAP tiene un ingreso extra que no estaba previsto, que está permitiendo, según las decisiones del gobierno, que los combustibles no aumenten tanto como deberían aumentar por los precios internacionales del crudo, ¿no? En fin, están todas estas variables jugando. ¿Qué decís tú? ¿Qué dice el economista? No, sí, es así. Yo creo que igual en el caso uruguayo me parece interesante, primero eso, la oportunidad de exportar, porque Uruguay además igual tiene una producción renovable que le sobra en general, y bueno, tener la posibilidad de exportar, que a veces ha sido en otros momentos más problemáticos, o la exportación, digamos, los precios de exportación han sido muy bajos, pero bueno, tener la posibilidad de hacerlo y hacerlo en la medida además que es redituable financieramente, me parece que es un buen caso, y además en el caso uruguayo muestra además que la decarbonización fue una buena idea. Así que mientras que el mundo está muy preocupado por esto, Uruguay todavía me parece que lo está viendo de costado, pero bueno, por supuesto que tiene también otros efectos como lo que es el combustible de transporte, ¿no? Bien, dos preguntas para terminar, Lucila. ¿Esta crisis es de corto plazo o puede estirarse? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Mira, exactamente no sé, y la verdad que no creo que nadie lo sepa. En la energía y los economistas en general nosotros explicamos lo que pasó, pero a veces predecirlo es un poco más complicado. Ahora, sí me parece que lo que nosotros decimos es que es posible que sigamos viendo volatilidad, digamos. Ahora, ¿cuánto va a depender esta crisis en particular, digamos, esta baja, sobre todo de oferta en una cantidad de combustibles? Va a depender también de qué tan malo sea el invierno en el hemisferio norte, que no es solo Europa, también es Asia. Así que ese es un factor, así que ahí dependemos del clima, que es bastante impredecible y en los últimos años bastante más. Pero sí, y bueno, también un poco va a depender de lo que pase con la recuperación económica, en el sentido de que si igual la demanda sigue subiendo a pesar de esto, le va a poner más presión a esto. Pero sí nosotros tenemos
bastante más claro, o digamos, hacemos mucho énfasis en ese punto que hicimos antes, de que si efectivamente la inversión en los combustibles fósiles baja o sigue bajando, y no aumenta la inversión en otras partes de la cadena, en lo que es las energías limpias, en todo el resto, digamos, es posible que este tipo de situaciones se repitan. Ajá. En principio, algunos analistas dicen que esta crisis de la energía se va a extender al año que viene, ¿no? La pregunta Sí, es hasta qué mes del año que viene. Sí. De nuevo, va a depender un poco de condiciones, por ejemplo, hidroeléctricas en lugares como China o Brasil, que de nuevo, esos son bien difíciles de predecir. De hecho, muy poca gente estaba hablando de este problema del gas hace 2 o 3 meses. También es cierto que me parece que lo bueno en este sentido, por ahí lo que deja esto, es que es un aviso, primero, precisamente para tener muy claro que esta transición no necesariamente va a ser fácil ni ordenada, sino también para que los hacedores de política, los gobiernos, ¿no?, los reguladores, hoy, por ejemplo, se están enfrentando a una cantidad de cosas como precios altos de certificado de carbono. Europa tiene certificado de carbono, están en precios altísimos, mucho más interconectividad entre el mercado del gas entre Asia y Europa, que eso por ahí queda para otro día, pero es algo que eso ha cambiado. Climas mucho más extremos, no nos olvidemos que a principio de año también Estados Unidos tuvo estos fríos enormes que hubo, lo que implicó que hubo que sacar de mantenimiento, de operación una cantidad de plantas, que también tuvo efectos en precios, una cantidad de cosas, mucho más descentralización en la producción, una cantidad de cosas que vienen con esta transición, pero que no necesariamente, digamos, un poco como el que el mundo está experimentando. Me parece que es necesario, porque en la medida de que si no mitigamos el cambio climático, los efectos parecen ser bien claros, negativos, pero una cantidad de cosas que son nuevas. Entonces que va a haber que tratarlos también mucho a nivel de regulación, de política, no solo para atraer inversión, sino para asegurarse que el sistema funcione bien, y digamos, y funcione bien quiere decir, por ejemplo, en el mercado eléctrico, que en cada segundo la oferta está igualada a la demanda, porque si no el sistema deja de funcionar. Sí. Bueno, y estaba entonces esa recomendación que surge de la Agencia Internacional de Energía en cuanto a que hay que aumentar el ritmo de las inversiones en energía verde, ¿no? Eso es fundamental para compensar lo otro, la desinversión en las energías, ¿cómo llamarlas?, fósiles, sucias. Sí, exacto. Hay otra parte que también es interesante y que a veces se olvida, y por ahí nosotros, y todos quienes trabajamos en esto, no hacemos tanto énfasis, y por ahí sea un error, y lo digo muy a nivel personal, que es la parte de la demanda. Por ejemplo, la demanda, digamos, la reducción en la oferta de combustibles con mucho mayor aumento de oferta de combustibles limpios, ¿no?, reducir los combustibles fósiles y aumentar los combustibles limpios, es también un resultado, digamos, a nivel de modelaje, de una demanda que es mucho más eficiente, una demanda que está mucho más suavizada. Entonces hay una cantidad de inversión y de temas regulatorios, pero de activos que uno tiene que comprar, ya sea desde la bombita hasta digamos, equipos industriales, que implicarían suavizar la demanda, porque al final, si vos efectivamente cambiás toda tu oferta y lo cambiás de forma limpia, pero seguís teniendo una demanda muy alta, vas a igual tener un problema. Y de hecho, nosotros tenemos en este escenario nuevo que hicimos, que se llama escenarios emisiones netas a 2050, uno de sus resultados es que no debería haber más inversión en petróleo, en proyectos de producción, de explotación de petróleo y gas. Ya no debería haber más. Se mantiene, hay todavía un gran foco en inversión, pero es para operación y mantenimiento de proyectos existentes. Pero eso es un resultado que sale de una demanda mucho más eficiente que la que tenemos hoy, digamos, una demanda que implica mucho menos intensidad energética por PBI. Y eso implica una cantidad de políticas a nivel de lo que es eficiencia energética. Ahí está. Estaba faltando hablar expresamente de ese término, ¿no? Eficiencia energética. Que en general, cuando uno ve las políticas, pocos países tienen políticas, o las que tienen existen pero no están terminadas, o en general están poco implementadas, y cuando están implementadas se fiscalizan poco. Entonces,
claro, son cosas bien distintas, sus modelos de negocio son bien distintas, son cosas que los proyectos de solares, vos tenés un banco que financia un proyecto de 100, 200, 500 millones de dólares. Acá sería una cosa que cada hogar, que implica, digamos, riesgos crediticios distintos, que implica habilidad para financiar esas cosas diferentes. Entonces tiene que haber también una oferta del lado financiero, por ejemplo, que es muy distinta que la que existe para proyectos grandes del lado de la oferta. Ahí está. ¿Cómo se financia? Decías, es todo un tema, cómo se financia el pasaje a una mayor eficiencia energética. Sí. Este lado del mostrador, decías, el consumo. Ahí hay que también trabajar. No se trata solamente de modificar cómo se produce la energía, sino, en definitiva, demandar menos energía, ¿no? Sí, sí, o poder hacer lo mismo Claro. con menos, ¿no? Exacto. Bien, nos quedan todos estos temas para seguir observando y Por ahí, ¿qué te dije? Que no sé qué va a pasar. Mira, podemos hablar en unos meses o en un año y después vemos a ver bueno, sí. sí, en qué mundo vivimos. Tú dirás cuándo nos contactamos de nuevo. Por lo menos hay que dejar pasar este fin de año. Capaz que en el verano nuestro volvemos a charlar, ¿de acuerdo? Dale. Bueno, y un saludo a todos, sobre todo a los sanduceros. Ahí que alguien dijo que Sí, ya tenía saludos de ese lado. Felicitaciones a esta sanducera brillante, decía por ejemplo Silvia hace un rato. Lucila Arbolella, economista, analista económica y financiera de la Agencia Internacional de Energía, que tiene una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional de la Harvard Kennedy School of Government. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ti. Hasta la próxima.